La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En el estudio que a continuación estaremos compartiendo, le será de mucha utilidad para ser más que vencedor. Es decir, en las luchas y en las pruebas, en el dolor, en la fatiga, en las aflicciones, en las tristezas, esta palabra le será de mucha utilidad. Por no decir por todas las áreas de su vida, esta palabra penetrará y será de bendición a todo su ser. Venimos hablando sobre la batalla espiritual en la serie que tenemos en pie. Queremos continuar hablando sobre este interesante tema. La Biblia nos habla de un personaje que ha pasado a ser el terrible enemigo de Dios. Ese enemigo se llama Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Se le llama el diablo y con otros nombres más. Sus agentes trabajan por todas partes del mundo. A esos agentes se les llama brujos, adivinos, agoreros, santeros, etcétera, etcétera. Hay otros que también trabajan de una forma terrible y espantosa, haciendo daño por todas partes del mundo, ya que Satanás es el príncipe de las tinieblas en la faz de la tierra. Pero la Biblia nos habla que es un ser derrotado ya. Todavía no ha llegado el momento preciso en que será quitado de la faz de la tierra. Será arrojado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, la palabra de Dios dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así nos dice la santa palabra en Apocalipsis 12, verso 7. Quiero que usted reflexione en ese interesante pasaje. En ese pasaje importante que acabo de citarle, es un pasaje que usted debe de prestarle atención. La guerra que se lleva a cabo también en los cielos, pero no solamente en los cielos, sino en la faz de la tierra, atacando la mente, el corazón, el espíritu, el alma, el cuerpo de cada individuo en la faz de la tierra. Pero llegará el momento, como dije al principio, que este enemigo será quitado con todas sus fuerzas, con toda su autoridad, será removido de la faz de la tierra. Y para ser más que vencedor necesitamos a Dios de nuestra parte. Y Dios está dispuesto a estar del lado nuestro, con la única diferencia que el hombre y la mujer, los pueblos, las ciudades, los grandes hombres como las grandes mujeres necesitan a Dios en su corazón, pero para tenerlo necesitan un arrepentimiento genuino, una entrega total a las leyes de su reino. Las leyes del reino de Dios son especialmente su ley, estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos. Todo aquel que se ciñe a ellos, Dios se propone a cuidar a ese individuo, a esa nación, a esa familia, tribus, lenguas. Dios está dispuesto a cuidarlos, a protegerlos y no dejar que les hagan la vida de cuadrito. Es decir, la vida de tormento. Por lo tanto, encontramos en las Santas Escrituras que esta guerra, como vimos en el estudio anterior, comenzó en el cielo. Ahí se desbarató el diablo, que no era llamado diablo, sino Lucifer. Se llamaba Luz Bella.
El motivo de su caída fue su propio orgullo, que no quiso someterse a Dios. Pensó ser más poderoso que Dios. Pensó ganarle a Dios en todo lo que él emprendía, con sus astucias tremendas y espantosas. Una de sus armas es el engaño. Logró engañar gran multitud de ángeles que ahora se llaman demonios. Pero la Biblia dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y note que su trabajo es, según Apocalipsis 12:9, el cual engaña al mundo entero. Ese es su trabajo, engañar al mundo entero. Engaña a la mujer por su belleza. Engaña al hombre con todas las astucias que él sabe. Y el hombre está creído en todas las cosas que ese enemigo ha arrojado a su corazón y a su mente. Y por lo tanto el hombre se encuentra derrotado, caído, vacío, sin Dios. Se encuentra sin esperanza, pero hay esperanza para aquellos que realmente reconocen que hay un Creador todopoderoso y glorioso y excelso, divino sobre todas las cosas. Elifaz está hablando con Job y le está diciendo acerca de las fuerzas del mal. Y le dice en Job capítulo 4, verso 15 en adelante, le dice a Job: y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizase el pelo de mi cuerpo, dando a entender que un espíritu extraño había pasado por el lado de él y comenzó a sentir algo raro en su cuerpo. Sus cabellos se pusieron parados inmediatamente. Y dice las Santas Escrituras: paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Quedo, oí que decía, es decir, en un susurro decía, calladamente, con voz callada, decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Aquel espíritu que le había causado miedo le estaba diciendo: y aquí en sus siervos no confía Dios. Y notó necedad en sus ángeles. Como vimos en el estudio anterior, Satanás se rebeló con la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, este espíritu le está diciendo a Elifaz, y Elifaz le está testificando a Job: y aquí que en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ellos. Esto está hablando de personas no conversas, de personas que no creyeron en Dios, de personas que se apartaron de Dios, que fueron incrédulos a Dios. Entonces no habla de personas cristianas, porque en este pasaje dice que de la mañana a la tarde son destruidos. Es decir, el ser humano se pierden para siempre, sin haber quien repare en ellos. Pero Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, para sacarnos de las garras de este ser. Dios, nuestro Padre Celestial, y de nuestro Salvador Jesucristo, nos dice claro que Él saca al hombre de las tinieblas y los trae a la luz admirable que es Cristo el Señor, al reino de su amado Hijo Jesús. Entonces, aquellos que se pierden sin haber quien les repare son los que no tomaron en cuenta a Dios, que fueron engañados para siempre por Satanás. Ahora, su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Esos son los que se apartan de Dios, los que no quieren nada con Dios. Ahora bien, quiero que usted sepa que Lucifer, llamado el diablo ahora,
llegó a ser conocido como Satanás. Los ángeles que le siguieron en su rebelión como demonios, los espíritus demoníacos pueden entrar, atormentar, controlar y usar los humanos que pertenecen al reino de Satanás. Por lo tanto, ellos motivan actos malignos que son realizados por hombres y mujeres. Satanás dirige a sus demonios en sus actividades malignas. Él combina estas fuerzas poderosas con el mundo. Las combina con el mundo y la carne para batallar contra todo el género humano. Ese es el trabajo en el cual se especializa este ser que odia a Dios, no teme a Dios, desea todo el mal en la creación de Dios. Este ser no se ama a sí mismo ni ama a sus ángeles que lo siguen. Este ser tiene un corazón perverso, malvado y terrible. ¿Cómo escapar de él? Es a través de someternos a Dios, creer a la palabra de Dios, someternos a Dios conforme a la verdad. Una vez que seamos llenos de Dios, revestidos de Dios, llenos del Espíritu Santo, entonces seremos transformados, bendecidos y prosperados. Y Dios nos pondrá en alto y seremos más que vencedores, porque Él es nuestro Señor y Dios. Amados televidentes, nuestros hijos muchas veces son atormentados. Hay muchos hijos de personas cristianas y no cristianas siendo atormentados. ¿Saben por qué? La razón por qué muchos jóvenes y niños están siendo atormentados por demonios es que les han comprado sus iPads, sus tabletas o les dan los teléfonos. Y con aquel internet a toda libertad para que ellos puedan buscar las películas que más les gusta. Y el asunto es que se encuentran enseñanzas donde la mente del niño es cautivado, la mente del joven se pone enferma. Hay niños tan pequeños masturbándose, niñas tan pequeñitas masturbándose. La razón de todo esto es porque ven figuras inapropiadas, figuras de pornografía que tienen sus corazones totalmente llenos, cargados y sus mentes. Cuando los llevan a la iglesia no tienen paz, no tienen sosiego, por causa de que el espíritu inmundo que está en ellos ahora los atormenta. No pueden dormir, escuchan voces de demonios, ven figuras macabras y terribles en sus sueños que no los dejan dormir. ¿Cómo escapar de eso? Es que usted debe de arrepentirse como padre. Debe de aprender todo lo que es posible de la verdad de Dios, aplicarla a su propia vida y enseñársela a sus hijos. Después usted va a tener autoridad, poder para orar por sus hijos y echar fuera al diablo. El diablo no tiene que estar atormentándolo ni a usted como padre o madre, ni tampoco a sus hijos e hijas, ni a sus nietos ni bisnietos. Todos tendremos la paz de Dios si todos venimos a Dios con corazón sincero. Las razones tras el conflicto lo vemos en esa área. Otros están siendo atormentados porque cada rato están yendo a gastar su dinero en la consulta de los brujos que les tiren las cartas. Y esto los está llevando completamente al desastre, a sentirse inútiles, a sentirse desesperados, angustiados. Apenas reciben un poquito de dinero, a dejárselo al brujo o a la bruja. Y como ellos trabajan con el diablo, los tienen altamente engañados. Tanto los brujos y adivinos están engañados por el príncipe llamado el diablo. Y la gente que los consulta y que se hacen completamente dejar administrar lo que ellos llaman limpia, no te están limpiando, te están ensuciando más tu espíritu, tu alma, tus emociones,
porque ese es el trabajo del diablo, engañar y arrastrar. El hombre fue originalmente creado a la imagen de Dios para la gloria de Dios. Eso lo vemos claro en Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28 y todo el capítulo 2 del libro de Génesis. La guerra invisible contra el hombre comenzó con aquella primera pareja, es decir, con nuestro padre Adán y nuestra madre Eva. Ahí comenzó la tentación en el jardín del Edén. Según el capítulo 3 de Génesis, Satanás hizo pecar a Adán y a Eva. Y esto resultó en que todo el género humano heredaría naturaleza pecaminosa y realizara actos individuales de pecado conforme a esta naturaleza. Entonces, vemos a la luz de las Santas Escrituras, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 12. En ese pasaje tan interesante nos dice las Santas Escrituras: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Todos pecamos y la muerte nos capturó. Pero una vez que venimos a Cristo, dice Romanos capítulo 8, verso 2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra del pecado y nos libra de la muerte eterna. Entonces, una vez que venimos a Cristo Jesús y que recibimos su palabra en nuestro corazón y recibimos a Jesús, el Espíritu de vida de Jesucristo, desactiva el pecado, esa ley del pecado que atormenta, que hace a la persona confusa, perdida, arruinada, desesperadamente arruinada. Pero una vez que la persona viene a Jesucristo, entonces la ley del Espíritu de Dios desactiva esa ley perversa, que es el pecado. Desactiva la otra ley, la destrucción completa. Esa destrucción que es la muerte segunda. La muerte segunda es separación total de la presencia de Dios. Pero la persona que viene a Jesús es liberado por el poder del Espíritu de vida en Cristo. También resultó en la guerra invisible entre el hombre y las fuerzas del mal. Dios declaró desde el Génesis capítulo 3, verso 15, cuando esa pareja falló ante los ojos de Dios en violar la ley de Dios. Por lo tanto, Dios les dio una promesa. Y esa promesa profética vino a cumplirse más o menos aproximadamente 4,000 años más tarde. Dijo Dios a Adán y a Eva, y le dijo a la serpiente, al diablo mismo: pondré enemistad entre ti, es decir, entre Satanás y la mujer, que es el género humano, entre tu simiente, que es las fuerzas del mal, y la simiente suya, las fuerzas del bien, representadas por el Señor Jesucristo. Jesucristo, al estar en la cruz del Calvario, esas heridas, esos golpes, esos azotes, esa corona de espinas, Satanás se las pone a este personaje precioso y glorioso como burla. Pensando deshacerse de Jesús, pensó deshacerse de todas las predicaciones, milagros, maravillas y de todas las enseñanzas. Él pensó deshacerse por completo, pero no se dio cuenta que el estar Jesús crucificado le está dando una gran aplastada al mismo Satanás. Lo que él preparó para acabar con el Hijo de Dios y con el plan de redención para la humanidad, ese mismo plan que él inventó sirvió para derribar al diablo, para juzgar al diablo. Bendito y alabado sea Dios. Si Satanás hubiera sabido que llevar a Jesús a la crucifixión hubiera sido su derrota, la derrota de Satanás, ni de tonto se propone a crucificar a Jesús.
Pero como Satanás no es sabio, no tiene sabiduría de Dios, la perdió, la corrompió. Por lo tanto, ahora no sabe en su totalidad los planes y propósitos de Dios. Por eso comete tantas cosas terribles y el mismo diablo se engaña a sí mismo. A causa del pecado, ciertamente el hombre fue separado de Dios y condenado a la muerte, pero Dios amó al hombre tanto que ideó un plan especial para salvarlo del pecado. Ese plan es enviando a su propio Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas conquiste la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a causa del pecado, el hombre fue separado de Dios, sí. Pero oiga bien lo que dice la Biblia en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El pasaje de Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En otras palabras, no lo envió a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Ese es el plan de Dios. Por lo tanto, mediante la creencia, mediante la fe en Jesús, la confusión y el arrepentimiento del pecado, los hombres y mujeres pueden ser liberados del poder del enemigo. La muerte y la resurrección de Jesús no solamente resultó en la salvación del pecado, sino también derrotó al enemigo llamado Satanás. Qué maravilloso plan de Dios en contra de ese enemigo. La Biblia nos dice en primero de Juan capítulo 3 versículo 8, recalcando la cita. En Juan capítulo 3 verso 8, eso es la primera carta que escribe el apóstol Juan. En esa primera carta, capítulo 3 verso 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El venir a Jesús, es decir, el venir Jesús a la tierra, no vino para ser condenado Jesús, sino que él vino a salvar a los condenados, a salvar lo que estaba perdido, a deshacer los planes de Satanás. Los planes de Satanás era que el hombre permaneciera engañado por los siglos de los siglos. Pero el plan de Dios es traer la verdad y la vida, la esperanza, el consuelo, el cambio al ser humano. Con toda certeza dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. En Hebreos capítulo 2, verso 14, así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, declara las Santas Escrituras, así también Jesús fue de carne y sangre humanas para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar y destruir, esto es, al diablo. De esta manera, dice las Santas Escrituras, de esta manera ha dado libertad a todos los que por medio de la muerte viven como esclavos durante la vida. Dios trayendo completamente la victoria más grande, la victoria más excelsa, la victoria más poderosa, es totalmente libertar de la muerte eterna, de donde estábamos esclavos a eterna perdición. Nos libró a través de su sacrificio en la cruz y a través de su verdad, que es la palabra. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles caídos, sino a la descendencia de Abraham. Y concluyo con este interesante pasaje de Hebreos 2:17. Nos dice ese precioso pasaje. Hebreos 2:17. Nos dice, comenzando con el versículo 16, pues ciertamente
no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual en todos sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el poder de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede también ayudar a los que también son puestos a pruebas. Amigo mío, que estás escuchando estas verdades supremas, ese es el plan de Dios para salvarte a ti y a mí. Y es el plan de Dios para condenar a aquel que nos tenía condenados, es decir, engañados en las tinieblas. Mas Jesús vino para deshacer las tinieblas, porque Él es la luz, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la esperanza incorruptible, inmarcesible. Y por lo tanto, el que busca de Jesucristo alcanzará la benevolencia, la misericordia, el perdón y la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Arrepiéntase usted que no se ha arrepentido. Busque de Dios, ámelo, sírvalo y sígalo. Y verá cómo Dios lo va a prosperar y lo va a bendecir. Padre glorioso, todos aquellos que con grande intención correcta, Señor, han escuchado tu palabra, te pido que los libere de las garras de todo enemigo y que tu salvación, Señor, sea palpable en sus vidas. Puedan, Señor, experimentar en sus propios corazones, alma, cuerpo y mente la gloriosa salvación. Perdona, salva de todo pecado y de toda condenación a nuestros televidentes. Y aquellos hijos tuyos que de alguna manera te sirvieron en un tiempo, pero que se han apartado, pero al oír esta palabra han sido consternados, se han sacudido, Señor. Ahora también abrázalos en tu amor y en tu misericordia. Sálvalos, restaurando sus vidas. Y muchas gracias. Amén y amén. Si usted tomó la decisión de entregarse a Jesús o de reconciliarse, le invitamos a la Iglesia Roca de Luz Eterna. Las Asambleas de Dios poseemos, por la gracia de Dios, la verdad que transforma, como muchas otras iglesias tienen esta verdad preciosa en sus corazones. Queremos invitarle a formar parte de esta iglesia y venir para ser edificado, consolado, prosperado a través de los estudios que compartimos a la luz de las Santas Escrituras. Ha sido grato el haber estado con ustedes en el día de hoy. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.